Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que están asistiendo hoy al seminario online Desplazamientos y Adopciones Irregulares en España, Diálogos para la construcción de una memoria colectiva. Quisiera, en primer término, agradecer la presencia y participación de la señora decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona, señora Margarita Freixas, así como también a los organismos financiadores que han posibilitado el desarrollo de este proyecto de investigación y la respectiva plataforma de recursos que hoy presentaremos. Muchas gracias también a quienes participarán como ponentes y a quienes están asistiendo a este evento desde distintos sectores y ámbitos de interés. Esta actividad ha sido organizada por el Grupo de Investigación Afín Barcelona en el marco del proyecto Construyendo Memoria Comunitariamente, Prácticas de Desplazamiento y Adopciones Forzadas en España. Este proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, cuyas investigadoras principales son la profesora catedrática señora Diana Marre y la doctora Chandra Clemente. Eh, para quienes nos conocen menos, vamos a introducir un poquitito más lo que es el grupo AFIN. AFIN es un grupo de investigación y también es un laboratorio de prestación de servicios emergentes de los resultados de investigación que ha sido fundado y dirigido por la profesora Diana Marre el año 2004. Estamos prontos a cumplir 20 años. Sus ámbitos de estudio y trabajo son la reproducción humana, el género, la sexualidad, la familia, la infancia, la adolescencia, los cuidados, la salud y la muerte. En particular, el grupo de investigación AFIN ha contribuido significativamente a la puesta en agenda científica a nivel territorial e internacional de los temas de infancia y familia en España. Para ello, participa de redes científicas estatales e internacionales a través de las cuales da a conocer su producción académica. Asimismo, AFIN cuenta con una red significativa de organizaciones intermedias y asociaciones de personas afectadas por desapariciones forzadas en España y América Latina, a través de las cuales disemina sus resultados a un público amplio. Este proyecto ha tenido como objetivo contribuir a la memoria colectiva a partir del conocimiento de las adopciones irregulares en España. Sus objetivos específicos han sido visibilizar las experiencias de personas que fueron desplazadas y adoptadas a través de diferentes estrategias, generar espacios de reflexión, intercambio y construcción de conocimiento y de memoria colectiva que contribuya al reconocimiento y bienestar de las personas afectadas, y también, de manera más concreta, elaborar una plataforma de recursos que pueda ser empleada por participantes profesionales y la sociedad en general durante un periodo de tiempo extenso. A continuación, le daremos la palabra a la señora Margarita Freixas, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien nos ofrecerá unas palabras inaugurales. Hola, muchas gracias, Sandra. Se me oye, ¿no? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos, ¿no? En esta jornada internacional. Es un placer para mí que me hayan ofrecido esta oportunidad de saludaros, porque el grupo de investigación AFIN y todos los grupos y proyectos que despliegan es un grupo con una amplia tradición en la facultad y con una doble vertiente muy interesante, ¿no? La de la investigación sobre los temas que ha expuesto Chandra, pero también, sobre todo, ¿no?, esa prestación de servicios para la construcción de nuevas familias y para el seguimiento en todo lo que ha dicho Chandra, ¿no?, del cuidado. Quisiera destacar además que en esos grupos de investigación no trabajan solo antropólogos, sino que son multidisciplinares y con ello, ¿no?, consiguen, ¿no?, un acercamiento mucho más complejo a las realidades que estudian y que están en continuo cambio. Así que con esas palabras les deseo que tengan una feliz jornada y que aprovechen esa jornada también para debatir y discutir sobre los temas. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Margarita, por tus palabras y tu inauguración de esta seminario, jornada que estábamos esperando hace tiempo para también reunirnos a dialogar sobre esta temática tan importante. Vamos entonces a dar inicio con una breve contextualización sobre esta temática, señalando que durante el siglo XX se han producido numerosos procesos y casos de adopciones forzosas e ilegales, como por ejemplo el caso australiano mundialmente conocido como Stolen Generation, el de Guatemala, el de los bebés robados de España y las Magdalenas Landis en Irlanda, entre otros muchos.
La envergadura de la problemática sigue siendo tal que diversos organismos internacionales se han pronunciado y algunos estados también han comenzado a reconocer esta problemática. A diferencia de lo que ocurrió en otros lugares, como en Australia, ninguna instancia política, legislativa o ejecutiva del Estado español ha hecho una acción de reconocimiento ni de reparación de estas experiencias. Por tanto, este y otros temas relacionados con la infancia, como la vida de niños y niñas en los centros de la época franquista y posterior, a diferencia de lo que ha pasado o está sucediendo en otras partes del mundo, siguen sin una reflexión científica, aclaración o reconocimiento público. Si bien en junio de 2020 finalmente entró en el Congreso de los Diputados una propuesta de la ley de bebés robados que propone investigar esta práctica y velar por el reconocimiento de las personas afectadas y sus familiares, aún no se ha desarrollado a nivel público-privado un programa que contribuya a través de proyectos de investigación y o diseminación amplia de resultados a la recopilación de información, reconocimiento, restauración y reparación de las personas afectadas por desplazamientos forzados de bebés, niños y niñas. Ello se refleja, por ejemplo, en el reciente impulso de la nueva Ley de Memoria Histórica, que no contempla la investigación de violaciones de derechos después de 1978. Este proyecto surge como una iniciativa para empezar a dar voz a personas anónimas, iniciando, como ya se ha hecho con la apertura de fosas comunes, la reversión de la actual ausencia de memoria. Al igual que lo realizado en Australia, esta iniciativa, este proyecto, busca reponer y comenzar la recopilación y primera producción de recursos, manteniendo también abiertos estos recursos y extendiéndolos a otros lugares o países de España, incorporando todas las lenguas oficiales del Estado. Las dificultades de aprobación, desarrollo y puesta en funcionamiento de la Ley de Memoria Histórica son sobradamente conocidas para todos los aspectos comprendidos de la misma. Sin embargo, las desapariciones forzadas, como las han denominado los organismos internacionales de derechos humanos, de bebés, niños, niñas, son probablemente uno de los aspectos menos atendidos y desarrollados que han concitado si se lo compara, por ejemplo, con la apertura de fosas comunes o la supresión de simbología urbana. Ello a pesar de que la recolocación de bebés, niños y niñas supuso la supresión de la identidad de una población estimada por algunas organizaciones estatales e internacionales en 300.000 personas a través de lo que podríamos llamar, según algunos autores, muertes sociales, y también el renacer de esas personas en, entre comillas, nuevas familias. A continuación, a través de las presentaciones y los ponentes invitados, que han producido conocimiento muy significativo en esta materia desde espacios culturales y académicos, así como también desde los testimonios personales, se abordarán diversos aspectos ligados a la problematización y visibilización de este tópico que desafían las políticas de verdad, justicia y reparación que aún siguen pendientes en España. Este seminario se organizará en 3 partes, 2 paneles y un espacio testimonial que finalizará con el cierre del seminario. Los 2 paneles tendrán un espacio para comentarios y preguntas al final de cada uno, así que les pediremos que por favor dejen sus preguntas en el espacio de chat, idealmente señalando a qué ponentes van a ir dirigidas. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio al primer panel de este seminario con la presentación titulada Iniciativas y mecanismos globales y regionales para el restablecimiento del derecho a la identidad de personas adoptadas de forma irregular. Esta presentación está a cargo de Cristina Maglietto, quien es licenciada en Derecho Inglés y Derecho Español de la Universidad de Kent y la Universidad Complutense de Madrid, con una maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Essex. Actualmente, Cristina Maglietto es directora regional de Child Identity Protection, CHIP, y es ex asesora regional para América Latina del Servicio Social Internacional y consultora internacional de organismos como UNICEF, la Conferencia de la Haya, Derecho Internacional Privado, entre otros. Muy bien, muchas gracias Cristina. Adelante, puedes compartir. Bueno, primero, muchísimas gracias al Grupo Afín por la invitación. Es un honor, un privilegio poder compartir la jornada del día de hoy y espero también los debates que salgan a raíz de las diferentes presentaciones. Iniciando esta jornada me toca un poco contextualizar no lo que pasó en España o lo que está pasando en España, sino ver también un poco el contexto internacional de las adopciones irregulares. Yo creo que eso es un buen inicio para que veamos cómo ha habido
circunstancias desafortunadamente similares en otros países, aunque cada una se da en un contexto cultural, socioeconómico, histórico distinto. En primer lugar, nosotros desde Child Identity Protection iniciamos siempre desde los derechos de los niños, ¿no? Entonces, quisiera aquí resaltar el artículo que nos guía en nuestro trabajo a diario, porque también eso contextualiza las iniciativas internacionales, regionales y nacionales que voy a presentar a continuación. El artículo 8 es el que habla del derecho a la identidad, que para nosotros es central cuando hablamos de circunstancias de adopciones ilícitas, ilegales, pero también cuando hablamos de adopciones poco éticas, ¿no? Y que se dan hasta la fecha, como vamos a ver. El artículo no lo voy a leer, lo tienen frente a ustedes. Para nosotros lo importante es que la primera parte, además de que el derecho a la identidad incluye claramente la nacionalidad y el nombre, también incluye las relaciones familiares. Y es un aspecto del derecho a la identidad de los niños al cual no se le ha dado, no se le ha prestado la atención que merece de parte de todos los actores, tanto nacionales como internacionales. Y ese es el que está al centro de esta primera parte para nosotros del artículo 8. Y la segunda parte muy importante es que establece claramente que cuando un niño, una niña, un adolescente haya sido privado ilegalmente de algunos elementos de su identidad o incluso de todos ellos, los estados, partes, deberían prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. Y ese es en el cual quiero hoy enfocarme y ver cómo se ha incorporado a iniciativas y mecanismos, como decía, internacionales, regionales y nacionales. Es interesante saber que ese artículo en particular, cuando se escribió, ya hace muchos años ahora, la convención es de 1989, Argentina tuvo un rol muy importante en la redacción de ese artículo en particular de la convención, dada su historia durante la dictadura de niños sustraídos a sus familias en ese contexto de dictadura y adoptados en algunos casos por familias más afines al régimen, ¿no? Entonces, eso ya es interesante saber que justo es en un contexto de sustracción de niños, de adopciones ilegales, donde se redactó ese artículo de la Convención. Y si bien, como les digo, para nosotros siempre partimos del derecho de los niños, niñas y adolescentes, nosotros tomamos en cuenta en todo nuestro trabajo y también en la presentación del día de hoy el impacto que eso puede tener en la vida adulta, la vida futura de esos niños adoptados ilegalmente e incluso en las relaciones intergeneracionales de estas personas. Eso afecta a los descendientes, a los hermanos y a todo el entorno familiar de estas personas. Entonces, el día de hoy me gustaría presentarle un poco el contexto internacional y los factores que se pueden identificar que llevan a las adopciones irregulares, las iniciativas globales que se han desarrollado, así como las regionales, pero también ha habido muchas iniciativas prometedoras a nivel nacional en muchos países que creo que nos pueden inspirar cuando hablamos de ese tema a nivel nacional en los distintos países que desafortunadamente han sido víctimas de esas circunstancias, de esas prácticas de adopciones irregulares. Empecemos un poco con el contexto. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la venta y la explotación sexual de niños en el año 2017 publicó un informe temático sobre las adopciones ilegales. Y en ese informe dejó muy claro que a la fecha no se disponía de datos fiables sobre el número de niños que han sido o están siendo adoptados como consecuencia de la venta, la trata u otros actos ilegales y prácticas ilícitas.
explicaba que eso es difícil establecer cifras fiables debido a la naturaleza simplemente ilícita y clandestina de esas actividades. Y que además las adopciones ilegales a veces pueden parecer legales, dado que muchos de los niños afectados reciben en algún momento del proceso documentos de adopción oficiales, ¿no? Entonces, esos dos elementos nos explican por qué a la fecha de hoy no tenemos todavía cifras claras de cuántos niños, niñas y adolescentes han podido ser o están siendo adoptados en un contexto de práctica ilícita de adopción. Ahora, aunque no tengamos esos datos, sí tenemos muchos ejemplos, ¿no? En todas las regiones del mundo. Eso nos queda claro. Empecemos con España, que es lo que nos reúne el día de hoy, la situación en España, en su historia del último siglo, ¿no? Pero también, como mencionaba Irene, tenemos el caso de Irlanda y el caso de Rumanía en Europa y algunos otros que tampoco quiero entrar hoy a los detalles de cada contexto nacional, pero como les decía, también tenemos historia de adopción irregular en Guatemala, ¿no? Hasta mediados de los años 2000, en Paraguay, en Argentina, en Chile. En África también, en Etiopía, en Uganda, a veces son unos poquitos casos que van saliendo a la luz y detrás de esos poquitos casos vemos que hay una práctica sistemática de adopción irregular, ¿no? En Asia también varios casos en distintos momentos de las últimas décadas. Y también, como también decía Irene, tenemos el caso de Australia, donde también hubo adopciones forzadas, ¿no? Ahora, si vemos todas estas situaciones, podemos identificar y resaltar algunos factores que propician, que llevan a esas adopciones irregulares. Y ahora, esas cuestiones muchas veces son cumulativas, ¿no? No es un solo de esos factores que permite las adopciones ilegales, las prácticas no poco éticas que se han dado en los países, sino que son varios factores que se van acumulando para dar unas prácticas sistémicas de adopciones irregulares. En primer lugar, podemos mencionar las cuestiones normativas. Es decir, tenemos en esos países una reglamentación, una normatividad demasiado permisivas, ¿no? Con las actuaciones en materia no solamente de adopción, sino también de protección a la niñez, desde que el niño puede ser separado de su familia, acogido en alguna modalidad alternativa de cuidado, y ahí vemos que una normatividad demasiado permisiva llega a afectar el sistema de adopción. También todavía hay países que no han ratificado, no se han adherido o incluso eluden de alguna forma el convenio de 1993 sobre adopción, ¿no? También todavía hay países donde se perpetúa la práctica de las adopciones privadas, ¿no? Es decir, las adopciones fundamentadas en un acuerdo entre la familia biológica y la familia adoptiva. Entonces, eso también permite que haya poco control de las circunstancias y de las garantías que debería haber en el proceso de adopción. Como decía, procedimientos inadecuados con pocas garantías. También disposiciones normativas legislativas que fomentan el secreto y la confidencialidad. Entonces también eso afecta un entorno que propicia las adopciones irregulares y en general una falta de legislación integral en la que se podrían tipificar delitos y prácticas como la adopción ilegal. Además de las cuestiones normativas, tenemos cuestiones institucionales, ¿no? Deficiencias, como les decía, en el sistema de protección a la niñez en general y de acogimiento alternativo, que conlleva también deficiencias en el sistema de adopción, tanto nacional como internacional, donde hay poco control de los intermediarios. Y cuando hablamos de intermediarios, puede ser un rango muy amplio de intermediarios,
desde las personas a cargo de las casas, de los hogares donde se encuentran los niños, jueces, notarios, dependiendo de cómo está implementado el sistema de adopción. También una capacidad limitada de las autoridades rectoras y de sus equipos, y también muy obviamente poco control de las transacciones financieras que se dan en los contextos de adopción, con corrupción, fraude, falta de ética, ¿no? Y además también nos enfrentamos a cuestiones socioeconómicas. Vemos que muchas de las adopciones irregulares se dan en contextos de pobreza, de discriminación, por ejemplo, contra mujeres solteras, que tienen hijos sin estar casadas, o contra las mujeres en general, donde también se protegen los intereses de unas personas más que otras. En situaciones de emergencia o conflicto tenemos el ejemplo de Haití, cuando se dio el terremoto en Haití. De repente se evacuaron todos los niños que estaban en proceso de adopción cuando realmente sus procedimientos no estaban finalizados, ¿no? Y también donde hay, pues todo eso se da también en un entorno a veces de presencia de redes criminales y violencia que fomenta también que haya pues prácticas que se desarrollan con intereses muy claros de algunos grupos, ¿no? Entonces eso, como les decía, se acumula, hay algunos factores quizás más importantes que otros dependiendo de los países, pero en general lo que vemos es que hay unos delitos claros. Primero, la falsificación de documentos, ¿no? Desde las actas de registro civil, los consentimientos de las familias, de los mismos expedientes de los niños. No hemos escuchado expedientes falsificados, expedientes con informaciones totalmente erróneas, inventadas, que a veces se repiten de un expediente a otro. Tenemos una falta de una inducción indebida de los consentimientos, ¿no? De las personas, presionar a las personas que deben de consentir a la adopción. Hemos visto países donde las adopciones ilegales se dan con base en secuestros, ¿no? Como ha sido el caso en Guatemala, los niños eran robados. Declaraciones de abandono falsas, ¿no? Lo que David Smolin llama los huérfanos de papel, es decir, estos niños que están en hogares y que realmente son huérfanos únicamente en papel, porque todavía tienen sus familias de origen. Y, por supuesto, venta de niños, niñas, trata de personas, con vistas a la adopción y beneficios materiales indebidos para un amplio grupo de intermediarios que, como les mencionaba anteriormente, pues no están sujetos a suficiente control. Entonces, ¿qué tenemos? Las consecuencias son que tenemos registros y expedientes falsificados y erróneos que impiden el acceso por las personas adoptadas a sus orígenes familiares, con informaciones incompletas y las identidades claramente robadas, ¿no? Ahora, en ese contexto, ¿qué nos recuerda la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la venta y la explotación sexual de niños en su informe de 2017? Que cuando los actos ilegales y las prácticas ilícitas son de carácter sistémico, los estados son responsables de ellas, sea por omisión o por complicidad. Y es en ese contexto que me gustaría ahora empezar a abordar las iniciativas globales, regionales y nacionales que se han desarrollado. A nivel internacional, ha habido un reconocimiento, yo diría que reciente, ¿no?, de la situación de las adopciones irregulares. Los órganos de tratados de la ONU, que son los órganos a cargo de examinar cómo cada país pone en práctica los convenios, las convenciones que ratifica o las cuales se adhiere, han de forma repetida y creciente incorporado el tema de las adopciones irregulares en sus diálogos con los estados. Eso lo podemos ver claramente en el Comité de los Derechos del Niño, que cuando se reúne con los países y revisa los informes de los países, se ha concentrado en ese tema, en particular en los países donde hay esa historia
desafortunada de adopciones irregulares. Pero también tenemos el ejemplo del Comité contra la Desaparición Forzada, que recientemente, por ejemplo, en el caso de Suiza, le recordó sus obligaciones respecto de los derechos de las personas en contexto de adopciones irregulares y cómo eso también es una forma de desaparición forzada. Entonces tenemos esa atención, ese reconocimiento creciente por los órganos de tratados de la ONU. También en el marco de la ONU tenemos el informe que ya les mencioné de la relatora especial sobre la venta y explotación sexual de niños del año 2017, que se enfocó específicamente en ese tema y lo visibilizó a nivel internacional. Y también tenemos, aún más reciente del año pasado, una declaración conjunta de varios mandatos, es decir, de varios relatores especiales de la ONU, del comité, que emitieron esa declaración conjunta sobre específicamente las adopciones irregulares a nivel internacional. Apenas hace un par de meses se celebró el primer aniversario con testimonios de personas afectadas por adopciones irregulares, con presencia de países, de mandatos de la ONU. Entonces, digamos, es un proceso que es continuo, que hay que seguir fomentando, pero digamos ya se inició, hay ese reconocimiento y esa atención a las prácticas de adopciones irregulares en el contexto de la ONU. Y luego hay otros foros internacionales que también se han enfocado puntualmente en ese tema. En Guatemala se estableció, ya no opera actualmente, pero se estableció hace unos años la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, órgano de la ONU que apoyó al gobierno de Guatemala en atender varios temas que tenían que ver con la impunidad y entre otros también se atendió el tema de la adopción ilegal en Guatemala. Incluso hay un informe para quienes les interese publicado por la CICIG sobre el tema de adopciones internacionales y explica exactamente cómo se dieron esas adopciones irregulares en el país, en qué contexto y mediante qué mecanismos, ¿no? Cómo fue el modus operandi de la adopción ilegal en Guatemala. Recientemente, no sé si se acordarán, hace unos meses se emitió una orden internacional de detención al presidente de Rusia, pero también a la ombudsperson de derechos de niñez en Rusia por todos los niños que se han llevado de Ucrania a Rusia para su acogimiento alternativo y adopción en Rusia. Y eso fue un tema que se incorporó a esa orden de detención internacional. Entonces, es interesante ver que también ahí se le prestó atención a ese tema. Y por supuesto, por parte de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, también ha sido un tema recurrente de discusiones, de debates en distintos foros de la misma conferencia, como son las comisiones especiales que se reúnen cada 5 años para debatir la puesta en práctica del convenio de 1993. Hay un proyecto de herramientas para prevenir y combatir las prácticas ilícitas en adopción internacional. Y también quiero reconocer aquí los esfuerzos y las iniciativas a cargo de las organizaciones de personas adoptadas, que en particular yo diría que en los últimos 10 años han hecho un gran esfuerzo para atender las situaciones personales de las mismas personas adoptadas, pero también para incidir en todos esos desarrollos que se están dando a nivel internacional. Por ejemplo, varias organizaciones de personas adoptadas apoyaron y lideraron realmente esa declaración conjunta que les mencioné sobre adopciones internacionales ilegales que se emitió el año pasado. Entonces, eso yo creo que también es de gran reconocimiento y de valor que las mismas personas adoptadas están participando en esas iniciativas globales. Ahora, a nivel regional, creo que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Y eso que tenemos mecanismos regionales en casi todas las regiones del mundo,
pero tenemos algunos primeros intentos de atender la situación de las adopciones irregulares a nivel regional. Está el ejemplo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene varios casos que tienen que ver con adopción, relaciones familiares, identidad. Está el caso de Fornerón e hija contra Argentina, pero me gustaría también hacer mucho énfasis en el caso de Ramírez Escobar contra Guatemala. En ese caso en particular, donde se pueden imaginar fueron dos hermanos que fueron separados ilegalmente de su familia y adoptados en Estados Unidos, la Corte hizo mucho énfasis en el derecho a la identidad de esas personas, ¿no? Y de su nombre, de su familia, de sus relaciones familiares, culturales con su país de origen, a raíz de una circunstancia de adopción irregular. También en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tenemos muchos casos que tienen que ver con adopciones, con separación familiar, vista desde una mirada de vida privada y familiar y de distintos enfoques en cuanto al equilibrio entre los derechos de los niños, de las personas, de las familias biológicas. Aquí puse una lista un poco más larga porque sí hay muchos casos, aunque poco de adopción irregular como tal, sino que podemos de ahí ir extrayendo muchas miradas muy interesantes en cuanto al tema de adopción irregular, pero todavía falta quizás un enfoque un poco más fuerte en los mecanismos de derechos humanos europeos en el tema de adopción internacional, ¿no? También hay una opinión disidente en el caso muy, muy reciente contra Francia, que también habla de la identidad. Yo creo que ahí también, aunque se da en otro contexto que no es de adopción, sino de recurso a las técnicas de reproducción asistida, pero también ahí la opinión disidente fue muy interesante porque hace ese enfoque, se enfoca en el derecho a la identidad. Y luego a nivel regional tenemos encuentros entre autoridades rectoras en materia de adopción que permiten que ese tema se siga visibilizando, se siga hablando entre todas las autoridades a cargo del tema de adopción y de protección a la niñez, como es el Intercountry Adoption Network y la reunión, por ejemplo, también en América Latina de autoridades centrales en materia de adopción. Ahora lo que me gustaría es ir un poco a nivel nacional, porque yo creo que ahí tenemos muchas prácticas, muchas iniciativas que nos pueden inspirar para pues, ver un poco qué más se podría hacer tanto a nivel nacional como regional e internacional. Cuando hay elementos faltantes o incorrectos en la identidad para restablecer la identidad y las mismas personas para pues, demandar ese restablecimiento de su identidad en circunstancias de adopción irregular, teníamos entornos normativos restringidos, a veces todavía hasta la fecha son restringidos, no permiten llevar sus casos individuales, estándares y garantías inferiores al momento del evento. La prescripción de delito o actos es un gran tema y un gran problema para las personas adoptadas que se enfrentan a circunstancias de adopción irregular. Países que aún no son miembros de esos mecanismos, ¿no? Regionales o nacionales, o internacionales, perdón. Un crecimiento también no controlado de intermediarios para la búsqueda de orígenes. Nosotros desde CHIP hemos visto que donde antes había intermediarios y había dinero, a veces en el tema de adopción, ahora lo vemos en la búsqueda de orígenes. Entonces también tenemos que enfocarnos ahora en ver para que la intervención de intermediarios en la búsqueda de orígenes por personas adoptadas esté sujeto a mayor control. Ahí tenemos una nota informativa sobre ese tema si les interesa. Y también lo que vemos es que muchas personas están recurriendo a redes sociales y pruebas de ADN, pero sin el acompañamiento psicosocial. Ya que vi
la nota de Irene que me dice que me queda poco tiempo. Voy a intentar pasar muy rápidamente en los ejemplos de iniciativas nacionales. Primero, ha habido un desarrollo de programas de búsqueda familiar y de acompañamiento psicosocial a las personas adoptadas, como ya más como una parte de una política pública. Yo creo que eso es muy interesante. Tenemos ya programas de búsqueda de orígenes en Colombia, en Quebec veo que está Anne-Marie con nosotros el día de hoy. Ella presentó hace unas semanas todo lo que se está haciendo en Quebec sobre la búsqueda de orígenes, tanto a nivel nacional como internacional. En Bélgica existe ahora un centro de filiación, el Afstammingcentrum, que con financiamiento público está apoyando a las personas adoptadas a buscar sus orígenes. Y también en Australia existe un protocolo para responder a las denuncias de trata de niños en adopción internacional. También se han creado oportunidades para acceder a los expedientes y registros, también con acompañamiento psicosocial, porque vemos que eso es muy importante para las personas adoptadas. Está el ejemplo de El Salvador, donde hay una gestión de casos de búsqueda de niños que hayan sido sustraídos durante la guerra civil. Tenemos, es muy interesante, procesos nacionales de disculpas, ¿no? Que no todos los países todavía están listos para eso. Vemos muchos países que todavía les cuesta eso. Tenemos el caso en Canadá por el acogimiento de niños de las primeras naciones y autóctonos, la disculpa nacional de Australia. También ha habido un arrepentimiento formal por parte de Suiza hacia las personas adoptadas y sus familias por las omisiones e irregularidades pasadas de las mismas autoridades suizas en las adopciones internacionales. Y también tenemos procesos nacionales de justicia transicional, como la creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad en Argentina, asumiendo así como Estado la responsabilidad por las desapariciones forzadas. También se está estableciendo una comisión de verdad y reconciliación en Corea del Sur, ¿no? En el marco de las adopciones internacionales que se dieron desde allá. También es muy interesante ver que en Suiza, por ejemplo, el mismo gobierno, el Estado, está financiando la reparación de las adopciones de Sri Lanka, dando su apoyo financiero a una organización que está apoyando a las personas que están buscando sus orígenes, ¿no? Muchos de ellas en un marco de adopción ilegal. Y también procedimientos individuales y colectivos a nivel de justicia. Tenemos la investigación de miles de casos en Chile, un Banco Nacional de Datos Genéticos en Argentina. Entonces, digamos, ya algo mucho más colectivo. Procesos nacionales de memoria, como el Programa Nacional sobre el Derecho a Identidad Biológica en Argentina. También en Alemania se está dando acceso a los antecedentes de casos bajo el régimen en la ex Alemania del Este. Y todo eso se acompaña por estudios y investigaciones nacionales que muchos países, en particular europeos, están llevando a cabo actualmente o recientemente, pero también en algunos países de origen que están empezando con esos estudios de la adopción a nivel nacional. Tenemos la investigación en los Mother and Baby Homes de Irlanda, el estudio histórico de adopciones internacionales en Francia, lo mismo se dio en los Países Bajos. En Suiza, todo lo que les comenté que está haciendo el gobierno se dio también en un contexto de un estudio académico sobre las adopciones de Sri Lanka en Suiza, que reflejó que Suiza estaba consciente de que había problemas en la adopción en Sri Lanka y aún así llevó a cabo esas adopciones, y se están llevando a cabo informes similares en Suecia y Bélgica. Y ya para cerrar muy rápidamente, que estoy consciente que estoy aquí pasando mi tiempo, si lo retomamos desde la perspectiva del derecho a la identidad, cualquier modificación del derecho se debería de dar en el interés superior del niño, niña o adolescente, ¿no? Entonces vemos que en las adopciones irregulares, ilegales, poco éticas, eso no se ha dado, ¿no? Eso nos queda claro. Entonces, pensando también un poco
desde una mirada de prevención, que esas prácticas y esas circunstancias no se sigan repitiendo, tenemos que pensar cómo conservar mejor las informaciones, preservar los expedientes de los niños, a los cuales se les modifica la identidad por la adopción, y eso puede ser permisible según la ley, ¿no? Muchos niños, casi todos, toman los apellidos de su familia adoptiva, pero tenemos que ver cómo preservamos su identidad también de origen, ¿no? Para que pueda tener acceso a sus orígenes familiares. También fomentar ese acceso es todavía un desafío pendiente para muchos países. Debemos de tener mecanismos para prevenir y sancionar las prácticas ilícitas o que conlleven a una modificación injustificada de la identidad. Y en todos los casos en que detectemos, tengamos conocimientos de adopción irregular, deberíamos poner en práctica mecanismos de restablecimiento rápido de la identidad. Y eso coincide en muchos casos, pero no es la única vía con el derecho de acceso a la justicia, ¿no? Como acabamos de ver en algunas prácticas nacionales. Y para eso necesitamos esa asistencia, esa cooperación mutua entre actores nacionales e internacionales, con expedientes y registros cuidadosos, minuciosos, y por supuesto una normatividad sólida. Y con eso termino. Muchas gracias y disculpen que me haya pasado del tiempo, si así fue. Muchísimas gracias, Cristina, no te preocupes, al contrario, muchísimas gracias por tu panorámica que nos parece fundamental porque nos da una perspectiva global, regional, nacional, nos muestra las iniciativas. Tú mismo decías que no se trata de iniciativas tan recientes, ¿no? Esto ha sucedido hace muy poco y también nos dan la mirada sobre el pasado, el presente y el futuro de estas problemáticas que son tan graves, y inclusive trayéndonos a la mano casos como el de Rusia y Ucrania, y podríamos pensar también las cuestiones más contemporáneas, incluso vinculadas a lo de Gaza, ¿no? Entonces, para tener esa atención continua en esta mirada global. Bueno, vamos a continuar entonces. Les pido por favor, quienes tengan preguntas para Cristina, las vayan dejando en el chat, y ahora vamos a dar lugar para la próxima presentación que escucharemos, que se denomina Separando niños y niñas de sus padres en el Madrid de la posguerra. Esta presentación está dictada por el profesor Peter Anderson, que es catedrático de Historia de España en la Universidad de Leeds, en Reino Unido, e investigador visitante de la Universidad Complutense de Madrid. Es codirector del Center for the Study of Ibero-American History en la Universidad de Leeds y autor del libro que ha sido editado recientemente en español por Tirant-Lo Blanche en este año, Separando niños de sus padres, 1926-1945, el caso español en el movimiento internacional por la suspensión de la patria potestad. Así que adelante, Peter, por favor, puedes compartir y comenzar tu ponencia. Sí, bueno, muchas gracias. Estoy intentando compartir la pantalla, no sé si se ve o no. Sí, la Sí, podemos ver. Sí, muy bien. ahí faltaría ponerla en modo Sí, sí. presentación y ya estaría. Eh, Muy bien. Ya, muy bien. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, quiero dar las gracias a Chandra y Diana por la invitación. Es un evento muy interesante para mí, apasionante, así que muchas gracias. Y simplemente para decir que es un gran placer estar entre ustedes que saben tanto, y seguramente voy a aprender mucho hoy. Bueno, estoy también muy consciente de que no tengo mucho tiempo, así que voy a ir un poco rápido y pido perdón ahora por eso. Bueno, quería empezar con una cita del juez del Tribunal Tutelar de Menores. Es que eso no avanza. Sí.
quería empezar con una cita del juez del Tribunal Tutelar de Menores de Madrid después de la Guerra Civil. El juez se llama Ramón Alberola y la cita es del año 1940. Y no voy a leer todas las citas, pero creo que ustedes pueden ver aquí que está hablando de la ideología y la moralidad. Ahí hay una mezcla para él entre esos dos asuntos. Bueno, creo que esta mezcla de ideología y moralidad destaca tanto porque Alberola era el principal encargado de una institución que ostentaba el poder de suspender la patria potestad de los padres en la posguerra. O sea, es el propio juez que puede actuar de esa manera. Y me parece que durante toda su trayectoria es evidente que Alberola no dudó por un momento que sus enemigos principales fueron los que denominaba los malos padres. Malos en algunos casos por sus pecados, tanto políticos como morales. Y esos dos factores, como en la cita anterior, siempre mezclaban. Bueno, ese odio hacia los malos padres se transmite en esa otra cita del año 1940, en que explica que el origen de la delincuencia en todos sus aspectos se debe al mal ejemplo de las personas encargadas de su educación, o sea, sus padres. Bueno, del mismo modo, pensaba el juez del Tribunal Tutelar de Menores de Barcelona en la posguerra, un hombre que se llamaba Ramón Albó. Este otro juez insistía en que el 85% de los niños delincuentes en la ciudad, eso en la posguerra, procedían de familias que deben considerarse inmorales. En la gran mayoría de los casos se refería a la falta de moralidad para combatir los problemas surgidos de la pobreza, como son el abandono, mujeres que viven con hombres con que no están casados para sobrevivir a su pobreza, o simplemente la ausencia de religión. Y para Albó, la religión constituía el freno que prevenía que las familias pobres se cayeran en los pecados como la prostitución, que era para él en los tiempos un gran problema. Bueno, sin duda, para Albó existió un vínculo entre las ideologías de izquierda y la corrupción, como vemos en esa cita, que también es del año 1940, y está hablando de la época republicana, antes de la Guerra Civil y durante la Guerra Civil. Y creo que pueden ver ustedes en esta cita que está quejando de la falta de orden bajo la República y que eso tiene como consecuencia mucha criminalidad entre los niños, que es una razón, según su punto de vista, de suspender la patria potestad. Bueno, a raíz de los textos de Alberola y Albó, creo que podemos distinguir tres aspectos cruciales en la separación de los niños de sus padres en la posguerra. Primero, el papel fundamental del Tribunal Tutelar de Menores en la suspensión de la patria potestad. Segundo, la creencia muy extendida antes de la guerra de que los padres malos provenían de los grupos sociales más marginalizados. Y tercero, la confusión típicamente franquista entre la pobreza, la inmoralidad
y antecedentes rojos, como los denominaban. Bueno, creo que hay que tener en cuenta estos tres factores en la construcción de una memoria colectiva de los desplazamientos de los niños en el primer franquismo. Mi tesis hoy es que un análisis de la suspensión de la patria potestad nos ofrece un enfoque que complementa la atención que se presta a las adopciones irregulares. Es más, nos presenta una lupa para mirar el fenómeno de los niños perdidos del franquismo a través de los archivos de una institución oficial. Bueno, los niños perdidos son, como regla general, difíciles de analizar a base de documentos, pero los archivos del Tribunal Tutelar nos permiten indagar profundamente en el asunto. Y nos ofrecen una posibilidad de bucear en separaciones no solamente de bebés, pero también de adolescentes y preadolescentes. Y creo que estos dos grupos de niños a veces nos escapan de la vista. Es más, este enfoque en los niños mayores nos posibilita la captura de su voz. Por esto, capturando su voz, podemos verlos no solamente como víctimas, sino también de agentes históricos que actuaban. Y lo mismo se puede decir de los padres y los familiares, que sus voces están ahí grabadas en los documentos del archivo. Bueno, quiero empezar mi argumento explicando un poco la suspensión de la patria potestad, un poder muy vinculado con los tribunales tutelares desde su fundación en España en el año 1918. Y si avanzo un poco, aquí hay una cita que nos explica un poco ese proceso. Es que antes del año 1918, la patria potestad de los padres se consideraba más o menos intocable. Y con la creación de esos tribunales ya había una vía muy eficaz para suspender la patria potestad. Y eso se puede notar en esa cita de Ramón Albó, el primer juez del Tribunal Tutelar en Barcelona. Y esa cita viene del año 1927, y se puede ver aquí su creencia que esos tribunales tienen una actuación muy eficaz desde su punto de vista. Bueno, desde el principio los tribunales empleaban su poder en contra de la supuesta inmoralidad de los más pobres, como se nota en esta sentencia del año 1928. O sea, la pobreza era muchas veces el contexto para la suspensión de la patria potestad. Aquí vemos un menor que vive con su madre, que según el tribunal tenía una vida licenciosa. Esto, en muchos casos se nota esos juicios sobre la inmoralidad. Pero en realidad, muchas veces la pobreza tenía mucho más que ver que la inmoralidad, y explica en muchos casos las suspensiones de la patria potestad, como vemos en el siguiente cita. Es una cita de una mujer que perdió la guardia de su niño, y se notan los factores como el desempleo. O sea, por mucho que quisiera dedicar a cuidar a su niña, simplemente no podía.
Entonces es este contexto lo que muchas veces cuenta. Bueno, una de las diferencias entre la época de antes de la guerra, como se cita, y el franquismo reside en el odio ideológico que el régimen ostentaba hacia los padres rojos. Les ofrezco un ejemplo. Se trata de una niña que en el año 41 contaba con 5 años y que la delegada del tribunal en Madrid quería separar de su familia. Y si vemos la cita que viene de una delegada del tribunal, está centrándose en los antecedentes políticos de la familia. Y para ella el riesgo que eso supone para la niña, y la solución para ella es la separación de la niña de la familia y un internamiento en un colegio religioso donde se va a perder, según su punto de vista, sus creencias o identidad izquierdista. Bueno, la represión franquista en realidad marginalizaba a mucha gente de la izquierda, y para los oficiales del tribunal esa pobreza creó las condiciones que demostraba una inmoralidad que provenía de sus ideas políticas, o sea, ese vínculo entre moralidad y política y en un contexto de pobreza. Tomemos el siguiente caso de un hombre condenado a 30 años de prisión, recluido en la cárcel de Toledo, y eso es lo que dice la delegada. Que antes el hombre básicamente tenía un salario de 30 pesetas diarias, y ahora en la cárcel está en un batallón de trabajo forzoso, más o menos, y gana 85 pesetas al mes. O sea, para la familia es una catástrofe total. Bueno, esa pobreza hizo estragos en esa misma familia, como se nota en un informe de la delegada. Se va a ver o visitar la familia de este hombre encarcelado, y como ven ustedes, la familia vive en una cueva y no tienen más que un saco para una puerta. Están viviendo ahí todo el año. O sea, antes eran una familia con casa y normal. Entonces, es la pobreza que creaba las circunstancias en que el tribunal suspendió la patria potestad de esta familia. Vamos a ver una cita más del mismo caso. La familia está viviendo en esta cueva, la hija sobrevive vendiendo tabaco en un metro de Madrid. Y para la delegada eso era el riesgo de corrupción, que la niña esté trabajando, esté con gente mayor, con todos los riesgos que conlleva. Bueno, en este contexto de preocupación con la moralidad y la ideología, las niñas sobre todo, estaban expuestas al gran riesgo de ser internadas o estar internadas en un colegio religioso. Esto pasó a una joven de 15 años que vivía con su madre. Después de la muerte del padre, la madre se había casado de nuevo con un hombre que los franquistas detuvieron en el año 1940. Y eso es lo que explica la delegada, que nos da un poco una visión de las relaciones de género y cómo influyen en la suspensión de la patria potestad. Se va a un baile, ahí hay rojos, según ella,
y hay un riesgo de corrupción política y moral. Bueno, en este caso, el juez del tribunal decidió internar la chica en la casa familiar y en el año 1946 se pasó al patronato de protección de la mujer. O sea, la familia ya no tiene contacto con esa niña y mujer. En todo esto, los padres sufrieron mucho y es muy importante que no perdamos su voz. Para las mujeres en particular, la experiencia como madres de perder a sus hijos constituía todo un trauma. Les ofrezco un ejemplo. Muchas veces las madres no podían reunir el dinero para viajar a visitar a sus niños en los colegios donde estaban internados. Si se suspenden la patria potestad, se mandan los hijos a los colegios y eso es la situación de la mujer que vamos a ver. Y dice, tengo la desgracia de no poderles ir a ver a menudo, que para ella como madre tiene un impacto particular. Los niños también sufrieron, pero en un importante número de casos intentaban mantener los lazos que el Estado franquista estaba cortando. Les pongo el ejemplo de los niños con el padre fusilado y su madre en la cárcel por actividad política. En diciembre de 1940 escribieron una carta al juez del tribunal pidiendo eso. Básicamente que querían pasar las vacaciones de las Navidades con su madre. Bueno, no sé qué pasó en este caso porque no está ahí en los documentos. Pero hay bastantes casos en que sí, los niños a veces pueden salir y pasar un poco de tiempo. Hay otros casos que no. Hay casos de donde llevan 10 años separados, sin contacto. Otros casos cuando tienen contacto de vez en cuando. Bueno, para concluir, quiero destacar que los archivos de los tribunales tutelares de menores nos ofrecen la posibilidad de crear una memoria colectiva de la suerte de los niños de familias republicanas bajo el franquismo. Nos permiten indagar en la suspensión de la patria potestad, un asunto que muchas veces nos escapa de la vista. Y cómo esa suspensión de la patria potestad es muy importante en romper los vínculos familiares. Aunque el régimen franquista no creó los tribunales o sus culturas, los oficiales de los tribunales compartían muchos valores con el régimen franquista. Estos oficiales veían en el secularismo una falta de moralidad, que era una actitud que los animaba para separar niños de padres que condenaban como malos. Bueno, también creo que tenemos que recuperar la voz de esa gente que experimentó estas experiencias y con eso nada más. Termino ahí y espero que no haya extendido demasiado y muchas gracias. Muchísimas gracias, Peter. No, para nada, todo perfecto. Y muchísimas gracias también por tu interesante presentación, porque nos ilustra mediante el análisis exhaustivo de fuentes documentales como archivos, una perspectiva histórica sobre los regímenes morales e ideologías a la base de separaciones arbitrarias, especialmente en el periodo del primer franquismo, como también esto que decías al final, ¿no? La importancia de capturar, de recuperar las voces de las víctimas, pero también de las personas que se vuelven agentes en estas vulneraciones de derechos humanos.
Así que muchísimas gracias y les pedimos, por favor, reiteramos, que dejen preguntas específicas para cada ponente para después retomarlas en los minutos finales del panel. Vamos a continuar entonces este panel con la presentación, ponencia titulada Suprimir la identidad para reparar el mal origen. Está presentada por la doctora Chandra Cala Clemente y basada también en las contribuciones publicadas en el marco de este proyecto junto a la profesora Diana Marri, quien, si bien está siguiendo el evento, también ha considerado conveniente no participar tan directamente porque no dispone de acceso a internet estable, dado que se encuentra en un viaje por Sudamérica donde está impartiendo diversos seminarios. Igualmente está ahí en el público, Diana, y las vamos a presentar a ambas. Chandra Cala Clemente es doctora en antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona, es investigadora social, grupo de investigación AFIN, donde ha desarrollado proyectos sobre adopciones internacionales y regulares de bebés, niños y niñas en España. Actualmente trabaja en el programa BCN Interculturalidad del Ayuntamiento de Barcelona, y Diana Marra es catedrática del Departamento de Antropología Social y directora del Grupo de Investigación AFIN de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación giran en torno a la reproducción humana, la salud y las adopciones irregulares. Voy a empezar a compartir yo la pantalla para... Sí. Bueno, muchas gracias, Irene. Perdón, ante todo disculpas porque muchas veces queremos hacer todo perfecto y yo, siendo una de las hosts del evento, no tengo acceso a compartir pantalla, así que le estoy dando más trabajo a mi compañera Irene. También quería agradecerte, Irene, por todo el trabajo que has invertido en el evento y el hecho de estar aquí moderando, ¿no? Ya, bueno, nos facilita muchísimo, así que te lo agradezco inmensamente. Para mí es un placer, es un verdadero placer formar parte de este espacio, que hayamos podido desarrollarlo y compartir, ¿no? este momento de intercambio con profesionales que son referentes para mí, porque si bien es un tema que me interesa muchísimo y siempre le estoy dando vueltas, ¿no? Desde mi formación antropológica, no deja de ser algo nuevo teóricamente, ¿no? Algo nuevo a nivel conceptual y algo que siempre está, pues, le estoy dando vueltas y le estoy reflexionando. Y además poder compartir este espacio con todas vosotras que estáis aquí y poder charlar, ¿no? Sobre esta temática que nos ocupa hoy. Nuestra idea es poder solamente introducir algunas ideas desde las cuales podemos pensar en qué medida o de qué forma, ¿no? Ha existido esta necesidad de suprimir la identidad de personas y de alguna forma poder empezar a pensar cómo antropológicamente esto podía haber implicado o afectado a las personas adoptadas, ¿no? y a las familias. Irene, sí, creo que puedo... Espera, creo que puedo... Vale, ok. Nosotros habíamos pensado una primera presentación un poco más a modo de introducción, lo cual voy a mencionar solo por encima porque Peter ha hecho un maravilloso trabajo y nos ha facilitado muchísimo esta primera introducción. Entonces, yo en esta diapositiva y solo en modo de introducción me gustaría que os quedarais con la idea un poco del marco temporal, ¿no? Desde dónde sale la idea de del mal origen, ¿no? Que tantas veces hemos podido quizás pensar cuando estaba Peter presentando. ¿Desde dónde sale, no? Nosotros lo hemos podido detectar básicamente desde el siglo XVIII, ¿no? Donde se hace un cierto y fuerte hincapié en la necesidad de construir esta civilización, ¿no? Una sociedad civilizada en la que
ciertos grupos, personas, ¿no? Familias podrían desencajar, ¿no? De esa normatividad, de lo que se consideraba respetable, ¿no? Hacia la sociedad y que requerían, ¿no? Cierto control y costumbres y conductas que requerían cierta represión, ¿no? Y ciertos mecanismos de represión. Para nosotras, desde muchos estudios que hacemos, ¿no? Siempre destacamos esta importancia también del siglo XIX, en la que sale un poco la idea de una infancia vulnerable, necesitada de protección, ¿no? Viene dada de todos los cambios históricos y contextuales que se vienen sucediendo en esa época, que en este seminario pues se extendería demasiado, pero bueno, quedémonos con eso, ¿no? Y sobre todo, cómo en el siglo XX se crea y se asientan, ¿no? Se asientan las políticas dirigidas hacia la infancia. Por ello, ese siglo, muchas pensadoras, muchas disciplinas, desde diferentes disciplinas, se ha considerado o se ha visto como el siglo de la infancia, ¿no? El siglo de la niñez, donde se ha dedicado muchos estudios, mucho reconocimiento, siempre hablando desde nuestra cultura más occidental, como una etapa en la que la infancia, ¿no? Como una etapa diferente y con unas necesidades y unas características propias, ¿no? Que anteriormente se diluía, ¿no? Esta división por etapas. No sé por qué. Vale. Sí, por favor. A ver, Irene. Vale, ok. Es que había cogido control, pero creo que no. Control. Y un poco en la idea de cómo en estos últimos 2 siglos se crean todas estas políticas y prácticas de supresión de la identidad biológica, em, que en muchos otros, bueno, se ha creado, ¿no? En diversos países del mundo, entre ellos, obviamente, España. Para nosotras, ¿cuál es la gran diferencia, ¿no? Que lo han también mencionado de alguna forma tanto Cristina como Peter, y es el sentido que le da al proyecto y al seminario, es cómo en España seguimos inmersos en este silencio y en esa invisibilidad del fenómeno, ¿no? Y por esto, ¿no? El sentido que tiene el proyecto, el seminario, es dar visibilidad a tantos proyectos y profesionales que están trabajando en esto como a experiencias, ¿no? Que están surgiendo y que tienen voz, darle voz, como decía Peter, a todas esas experiencias. Siguiente. Vale. En esta parte un poco de las circunstancias y las justificaciones no me voy a detener mucho. Primero porque Peter ya ha hecho una explicación muy detenida y las ponencias que vienen después también nos darán mucha más información. Sobre todo, bueno, ya sabéis y ya creo que ya estáis también metidas en la idea, ¿no? Del tema del gen rojo, las familias republicanas. Miquel, que viene después, será la ponencia que venga en el segundo panel. También tiene un texto, un trabajo final de máster que hizo sobre el gen rojo. Irene, si le das el clic, se ve ese. ¿Veis el título? Os lo pongo aquí más que nada porque es un recurso en abierto y esto también lo queremos fomentar, ¿no? Que sean recursos accesibles. Entonces, si buscáis el título podéis encontrarlo muy fácilmente. Entonces, él hace, ¿no? Un poco también esta visión en este trabajo de cómo se pasa a que las familias republicanas sean aquellas que generan el mal origen, a cómo el robo de los niños pasó a ser un negocio, ¿no? Y es una temporalidad que está bastante trabajada y bueno, que en esta parte de la presentación pues no me detengo tanto.
tanto también, por ejemplo, en el tema de las teorías y prácticas, perdón, eugenésicas, en la que, como decía Peter, ¿no? Se clasifican, ¿no?, a esas familias como el mal, ¿no?, la corrupción, la degeneración social, ¿no? Y muchas veces cómo eso afecta a la limitación, al control de sus vidas, ¿no?, y de los derechos de padres y madres que se consideran peligrosos, ¿no? Peligrosos para el desarrollo de una comunidad, de una sociedad, dentro de unos ideales que se establecen, ¿no?, dentro de cada tiempo histórico y social. Entonces, entre las causas, ya hemos visto algunas, pero no puede ser una salud precaria, escasa educación o recursos económicos, o un estado civil inadecuado, ¿no? O ya sabemos también por ideas políticas. Algunas de estas las veremos, por ejemplo, aquí tenemos un caso de Chus es una historia que escuchamos hace muchísimo tiempo en Afín. Os traigo 2 viñetas para ver un poco también este marco temporal desde cuando estamos trabajando en Afín, ¿no? A Chus la escuchamos en un congreso hace ya 10 años, diría yo, y corresponde el caso, ¿no?, de ese estado civil inadecuado, en el sentido de que Chus era una mujer joven, soltera, que se quedó embarazada a los 22 años. Y además era una chica cuya familia era franquista, ultra super católica, ¿no? Y se quedó embarazada por todo el temor, ¿no?, a la reacción familiar, porque al padre le tenía mucho, mucho miedo. Em, Se generó unas estrategias para ir a abortar, ¿no? Y llegó aquí a Barcelona, donde le recomendaron un doctor. El doctor le dijo, como ya veis en la viñeta, no la voy a leer, que ya estaba en un estado muy avanzado y eso podía ser un peligro. Y fijaros como, bueno, he remarcado, prefería morirme antes que llegar a casa con un bebé, ¿no? El temor que puede generar, ¿no?, en ese ambiente. Entonces, como ya estaba avanzado su embarazo, ella, bueno, acabó en una casa de acogida en Navarra. Y entonces, bueno, ahí pasó el embarazo y pues, pasó el parto, ¿no? Y luego las monjas pues dieron a su bebé en adopción. Ella tiene, en el momento de que le retiran y le separan el nene, pues, ¿no?, esa nebulosa, esa experiencia de estar como desconectada, porque también le dieron alguna sustancia, y esa cosa de que lo que yo lo oía todo muy de lejos, ¿no? Como todo muy entre medias. Y ella, bueno, con ese temor también de que dijo algo así como papá, yo no quería, ¿no? Ese miedo que le infundía el padre. En el siguiente fragmento que tenemos es que no sé. A ver, Irene, siguiente. En el siguiente, vale, no, es este, perdón. En la siguiente diapositiva, aquí, bueno, quería destacar sobre todo que ella no sabía que realmente qué quería hacer, ¿no? En un principio tampoco sabía realmente si quería darlo en adopción. Entonces hay un momento al final del proceso del embarazo en el que ella se arrepiente y realmente es consciente de que no quería darlo, ¿no? Eh, que quería a su hijo, que se había equivocado, ¿no? Que quería a ese bebé. Entonces, con ese sentimiento un poco de arrepentimiento,
también eso pues ha conllevado unas consecuencias, ¿no? En su vida. Y también es cómo las vidas no, ni de uno ni del otro se terminan, ¿no? Con esta separación. Ella ha tenido muchos trastornos emocionales, muchos trastornos psicológicos, y sobre todo esa imagen, ¿no? De que, como ella dice, hay una que llevo grabada especialmente, y es que no he podido volver a tener hijos, ¿no? Y no es realmente que no pueda tenerlos biológicamente, sino que emocionalmente, ¿no? Y a nivel de proyecto no se la ha podido ni llegar a plantear, perdón. Entonces, bueno, ¿no? ¿Hasta qué punto esas políticas se inciden sin tener en cuenta hasta qué punto afectan a la vida de las personas? Ok, gracias. Otro concepto que es uno que nosotros estamos dándole muchas vueltas últimamente y que nos resuena mucho desde la antropología, sobre todo, es la idea de muerte social, ¿no? La idea en la que hay una desposesión, o sea, una persona deja de tener esa identidad, deja de ser la persona que sería, ¿no? En el momento de nacer, y muchas veces cuando hay este cambio, ¿no? Porque se pasa de una familia a otra, porque se cambia el nombre, se cambian datos de la identidad biológica, y depende, ¿no? En qué circunstancias se pierde a nivel como más amplio esa condición de ser humano que tú habías nacido con, ¿no? Con esas características propias que habías nacido. Hay muchísimos estudios sobre este concepto. Sé que hay mucha gente interesada a nivel más académico también. Le podemos pasar recursos. A mí me ha interesado muchísimo más los estudios relacionados con el genocidio, con las muertes masivas, esto que es un tema que se solapa muchísimo con el fenómeno de las desapariciones, ¿no? Y todo el tema de las fosas comunes que tenemos pendiente también en España. Sin embargo, bueno, ¿no? Lo que yo quería destacar aquí es cómo a nivel de legalidad, ¿no? A nivel de discurso jurídico, legal, político y lo que suponen los marcos convencionales internacionales, siguen habiendo lagunas por donde nosotros nos podemos pasear sin tener en cuenta, ¿no? Esas lagunas que no tienen en cuenta el daño que supone, daño psicológico, emocional y de existencia, ¿no? Que supone para las personas. Os rescato la autora Kralova, que ella tiene como, hace tres divisiones de este concepto y incluye, ¿no? Esta pérdida de la identidad social, pérdida de la conexión social, de todas las relaciones sociales, ¿no? Que también comentaba Cristina, y pérdida asociada con la desintegración del cuerpo, que tiene que ver un poco más con el tema de las muertes, ¿no? Corporal, y el tema de las desapariciones como tal, ¿no? Desapariciones de personas. Sí, adelante, por favor. Vale, y bueno, rescatar un poco la idea esta, ¿no? Cómo esta muerte social son todos los abandonos, ¿no? Políticos, sociales, familiares, etc., que vamos teniendo y que causan daño a las personas y los grupos. En la siguiente diapo os traigo un caso que es muy conocido en España y que nosotras hemos tenido el placer de poder entrevistarlo. Traigo solo una entrevista que encontré cuando estaba haciendo un poco la investigación. Se trata el caso de Joan, no, así, que os lo voy a mencionar por encima solamente porque la historia es muy larga, tenemos muchos datos, pero la historia es que a él le cambiaron toda la identidad biológica porque estaba en un centro, lo adoptaron una familia con la cual no ha tenido nunca una buena relación,
y lo habían ingresado en el centro donde estaba porque su padre está enfermo y su madre estaba en situación desaparecida, ¿no? No tenía contacto con la madre. Entonces, lo que su caso muestra es toda una lucha de años para recuperar su identidad biológica. A él le habían cambiado el apellido conforme había sido en adopción, pero se detectaron muchas aristas, ¿no? Muchas lagunas que se detectaron muchas irregularidades en su caso. Y finalmente él consiguió recuperar su identidad biológica, ¿no? Y ahora, pues, cuando hablaba con él, ¿no? Me decía, hoy, pues ahora mismo he conseguido conservar los 2 documentos de identidad, ¿no? Por ejemplo, pero solo hay una con la que yo me siento en paz, ¿no? Que es con su identidad biológica. Y si queréis luego puedo compartir un poco todo el periplo que ha supuesto para él recuperar esto y además lo que ha supuesto para su familia, ¿no? Porque él tiene un hijo también que tiene registrado con su identidad social. Entonces, al recuperar un poco la identidad biológica, ¿qué ha supuesto para él, ¿no? Y qué implicaciones tiene para él y para su red familiar. Para finalizar, a modo de conclusiones, solo voy a rescatar mi lema, porque va a haber Miquel va a ahondar un poco más en el tema de cómo se rescata o cómo no se rescata el tema de la memoria y cómo se les está dando reconocimiento desde las diferentes comunidades y especialmente caso de Navarra. Yo quiero terminar, ¿no? Reivindicando la necesidad de seguir luchando para tener apoyo institucional en pro de la población afectada, ¿no? En esas búsquedas, además, ¿no? De luchar por ese reconocimiento del fenómeno que nos lleva, ¿no? Afectando a todos como personas y como comunidad, ¿no? Para eso estamos aquí también construyendo este debate. Entonces, para finalizar, os quiero introducir brevemente solamente la página web. No sé cómo lo vamos a hacer porque tenía doble pantalla. Irene, si le das otro clic, hay un enlace. Yo tenía intención de pasároslo. Bueno, lo pasamos ahora en el chat, pero lo podemos compartir. Es una plataforma que nos ha servido nos basamos un poco en la inspiración que está haciendo, en el que hicieron en el proyecto de Forced Adoption History Project en Australia, porque para mí también creo que es importante saber utilizar y poder utilizar estos recursos que están en abierto e inspirarnos, ¿no? En el trabajo que están haciendo otros profesionales y otras entidades. En base un poco a la inspiración hemos podido diseñar esta página web y hemos podido elaborar, ¿no? Los diferentes recursos que formarán parte de ella. Entonces, la idea es que será una plataforma que iremos alimentando y enriqueciendo a medida, ¿no? Progresivamente. Estamos trabajando en materiales etnográficos que hemos hecho para subirlos en el apartado de testimonios, que actualmente no está operativo en sí. Y luego otro apartado que queríamos destacar es sobre todo el de recursos, ¿no? Porque va a funcionar como un repositorio abierto al público que de alguna forma en el futuro podrán contribuir con testimonios y con fuentes, ¿no? De todo tipo de materiales y sobre todo, ¿no? Hablando un poco con Diana para darle sentido a la plataforma. Queremos contribuir, ¿no? A que la sociedad también, ¿no? Comunitariamente revise lo que cada sociedad pues
pueda considerar, ¿no?, el mal origen que llevamos mencionando varias presentaciones en diferentes momentos de la historia, ¿no? Y en este caso, para nosotras es muy evidente cómo el caso de las violencias y las irregularidades que se han ido sucediendo durante la dictadura, la transición y la democracia sigue siendo, ¿no?, un gran tabú, y queremos contribuir a visibilizar esto. Tendréis un apartado de recursos, veréis las categorías. Nosotras al final del seminario os proporcionaremos un correo mediante al cual podéis compartir todos los recursos que creáis convenientes, que podemos trabajar, ¿no?, y poder sumarlos, porque nosotras, bueno, hemos dado una primera idea, pero la idea es que también a nivel social se pueda contribuir, ¿no?, y podamos ir ampliando y sumando recursos a la plataforma. Así que muchas gracias y pasamos. Muy bien. Muchas gracias, Chandra. Bueno, hemos dejado aquí también el link a la plataforma para que puedan comenzar a visitarla y a navegar en ella, conocerla y ver los distintos recursos que tiene. Gracias, Chandra, también por tu presentación que pone más foco en el sufrimiento humano, en los impactos, los daños que esto involucra en las vidas de las personas, y no solo a nivel individual, sino que también familiar, intergeneracional, y por lo tanto eso genera una serie de desafíos para la justicia y la reparación. Vamos a dar entonces, ahora tenemos 10 minutitos para poder abrir un poquito algunas preguntas. No hay en el chat preguntas ni comentarios, entonces quisiera, aquí hay un, para Peter. De Carla Villalta, no sé si Carla te gustaría abrir micrófono directamente o como prefieres. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, muy interesantes todos los trabajos. Muchas gracias por la organización de este seminario. Para Peter, me quedaba pensando en este tipo de indicios, ¿sí? Con el tema del nombre armonía y toda esa inferencia e interpretación, ¿no?, que realiza esta asistente social. Me quedo pensando también en puntos de contacto de aquel contexto histórico en Argentina, pero también de ¿no? De cómo, digamos, esas evaluaciones que van identificando señas, indicios, sospechas, y cómo aparece allí en estos casos prevaleciente, pareciera, el principio de culpabilidad, ¿no?, antes que el de inocencia. Entonces, todos esos indicios vienen a completar, a confirmar un juicio que se tiene de antemano. Entonces, la pregunta es, bueno, si habías detectado en tu trabajo algunos otros indicios, y cómo se valoraban, ¿sí?, este tipo de interpretaciones por los magistrados. Imagino la respuesta, ¿no? Pero bueno, para que ahondes un poco en eso. Y también, ya que estamos, ¿cómo hiciste para acceder al corpus de expedientes de ese tribunal de menores? Si están accesibles, ¿cómo es el tema del resguardo, ¿sí?, de estos corpus documentales? Gracias, muchas gracias a todas. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Voy a empezar con la segunda, si no te importa. Esos archivos son bastante difíciles de acceder, porque hay archivos para tribunales en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en las provincias de España, o sea, eran provinciales. Entonces, hay que irse a la provincia y buscar al archivo. Y resulta que hay provincias donde no dejan el acceso, y hay otras provincias donde sí dan el acceso. Por ejemplo, me fui a Barcelona y allí no me dejaban ver los expedientes. Me fui a otro sitio, a Palencia, me dejaron ver los expedientes, pero no había muchos.
Entonces es difícil, ¿no? Y hay que hacer mucho trabajo para encontrar los archivos. Los archivos abiertos que yo sepa son Madrid, eso es el Ujú. archivo que he trabajado yo, y se pueden acceder a esos expedientes pidiendo permiso de los archiveros. O sea, tenía que escribir una carta, pero no había ningún problema para ellos. Entonces Ujú. tenía libre acceso hasta el año 44 y pregunté al archivero, bueno, al 44, ¿por qué? Y simplemente me dice, bueno, no sé, es que habrá gente todavía viva y asuntos de este tipo. Entonces, en Madrid sí se puede. Otro archivo que se puede acceder es en Zaragoza. Ahí bueno, había hace 4 o 5 años una mujer investigando al archivo, que es bastante grande ahí. Y creo que a lo mejor en Valencia hay también posibilidad, pero depende. Claro. Y hay restricciones, no puedes dar los nombres de las personas y cosas de este tipo. Bueno, esto es la segunda pregunta, ¿no? La primera pregunta, los índices o indicios de culpabilidad. Bueno, eso me chocaba al principio leyendo los expedientes, porque yo esperaba más ideología, y sí hay ideología, pero hay sobre todo indicios sobre la fe y la religión. Si esas delegadas y los jueces provienen de, del catolicismo social desde antes de la guerra civil, y es la misma gente como Ramón Albó, el juez de que hablaba. Y para ellos siempre había una conexión entre la religión, la pobreza y la moralidad. Entonces iban buscando indicios de este tipo. Um, y hay gente que es muy vulnerable, porque estábamos hablando antes de mujeres solteras. Ser mujer soltera era casi una condena antes de todos los hechos, ¿no? Porque ese era un indicio de inmoralidad para ellos. Pero también las mujeres solteras, madres solteras, en muchos casos eran pobres y vivían en estas circunstancias. Entonces, todo el tema de vivir en una ciudad, en un barrio pobre, conllevaba muchos problemas para esas delegadas, porque a lo mejor vives en un piso, una casa compartido con gente que se roba o es prostituta o o tienen drogas, cosas de este tipo son muy importantes como indicios. Y esto es lo suficiente para suspender la patria potestad, ¿no? Sin haber hecho nada, simplemente está expuesto. Y hay barrios en particular que son un indicio para ellos, para los jueces. Por ejemplo, en Madrid hay un grupo de barrios que se llaman o se llamaban los barrios bajos, y el propio Albo habla de lo que era, bueno, es el Raval en Barcelona, y habla de unas calles y dice que hay una calle allí que en todos los pisos de la calle ha intervenido el Tribunal Tutelar de Menores. O sea, se concentran en estos barrios pobres. Bueno, puedo extenderme un poco más, pero creo que sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Muchísimas Gracias. gracias, Peter. Diana, estás también ahí para, por favor, que te sumes en la conversación. Diana, no te escuchamos todavía. Ahí sí. Sí, Sí. sí, gracias, gracias Irene.
estaba tratando de conectarme. No, solo quería agradecer las presentaciones bueno, y pensar en esto que, bueno, que parece muy obvio cuando se escuchan todas juntas, pero que no resulta tan evidente en la cotidianeidad, ¿no? Que de esto de cómo, bueno, cada cultura o cada sociedad gesta sus propios inconvenientes en cada momento, ¿no? Y de los que no estamos exentos tampoco en este momento, ¿no? Porque estamos recibiendo casi permanentemente gente que nos dice que le están retirando la patria potestad por diferentes cuestiones en las que casi siempre hay un trasfondo, o no tan trasfondo, digamos, hay una evidencia que tiene que ver con lo que ha comentado Peter, como la pobreza o aquello que es considerado inmoral o amoral o diferente o raro, ¿no? Es decir, que esto que parece tan lejano o nos parece tan lejano, creo que sigue vigente con otros criterios, otras digamos, características, pero allí está, ¿no? Lo cual realmente creo que también nos anima a seguir tratando de poner esto en abierto, ¿no? Y en conocimiento para que podamos reflexionar acerca de estas restricciones o cuestiones, ¿no? Y también pensaba, poco a partir de lo que también decía Carla, ¿no? De, bueno, cuán presente sigue estando la pobreza como uno de los elementos que genera diferencia, ¿no? Y también, escuchándolo a Peter, volví a pensar algo que alguna vez me comentaban. Yo siempre, claro, atribuía a una cuestión de la guerra civil estas cuestiones, ¿no? Y alguien decía, esto es muy anterior, ¿no? Eran unas prácticas muy estabilizadas, ¿no? O establecidas, ¿no? Entonces, bueno, agradeceros mucho estas presentaciones porque realmente dan cuenta de que es un tema que parece muy lejano y muy superado, pero realmente lo tenemos aquí, ¿no? Aquí y allí, digamos, en todas partes. Muchísimas gracias. Bueno, si puedo comentar un poco sobre la guerra civil y la diferencia, porque hay una diferencia muy grande entre las dos épocas, ¿no? Y con la guerra civil hay un proceso de marginalización de la gente de la izquierda, porque hay depuraciones, mucha gente va a la cárcel, entonces eso acentúa bastante la pobreza. Mucha gente como ese mecánico, que antes era alguien con un trabajo estable, se convierte en la pobreza absoluta. Y por otra parte, hay muchos odios que se generan durante la guerra civil. Y mucha de esa gente que es católica practicante del tribunal están muy enfadados con todo eso de la violencia anticlerical que ven durante la guerra civil. También hay un discurso que viene con la guerra, un discurso de cultura de guerra que hace una diferencia tremenda entre las actitudes de esa gente antes y después de la guerra civil. O sea, hay un proceso de radicalización, creo, que hay que tener en cuenta. Perfecto, muchísimas gracias Peter, Diana, Carla también por los comentarios y diálogo respecto de las presentaciones. Y efectivamente la atención al presente y al futuro, ¿no? No asumir que esto se trata de cuestiones del pasado, eso es la vigilancia, ¿no? También permanente que hay que tener.